La guerra civil va a suponer un profundo corte en la evolución de la literatura española, por diversas razones. La muerte de algunos de sus autores, como Valle Inclán o Unamuno, el exilio de muchos de ellos, como pasó con Maxau o Francisco Ayala, y sobre todo, y por encima de todo, por la nueva situación política. El franquismo con su censura acaban con las tendencias sociales de la literatura que habían empezado poco antes de la guerra civil. Y la situación que hay en España hace que se abandonen las vanguardias y la literatura deshumanizada. Como consecuencia de todo ello, vamos a encontrarnos que en los años 40 se produce una renovación total de la literatura. Esto da lugar a una serie de tendencias. Por un lado, tenemos la literatura triunfalista, que celebra el éxito del golpe militar del año 36. Vamos a seguir viendo el cultivo de las novelas poéticas como las de Gabriel Miró, de las que ya habíamos hablado. La novela tremendista, que tiene su máximo exponente en La familia de Pascual Duarte de 1942, de Camilo José Cela. Las novelas existenciales, quizás la más famosa de todas ellas pueda ser Nada, de Carmen Laforet, que reflejan esa angustia existencial, la búsqueda del sentido de la vida, tan presente en estos autores en unos años muy, muy oscuros de nuestra historia, como son los años 40, inmediatamente posteriores al fin de la guerra que supuso el golpe militar, que como todos sabemos es una época de hambre, miseria y sobre todo mucho terror de Estado, muchos asesinatos, muchos fusilamientos. En lo que se refiere a las características de la novela de estos años, como consecuencia de lo que está pasando en el país, entre los temas principales nos vamos a encontrar la soledad, la muerte, la frustración. Los personajes que caracterizan estas novelas son personajes inadaptados, como Pascual Duarte, angustiados, desarraigados, como la protagonista de Nada, Andrea. La estructura narrativa es sencilla, no hay saltos temporales y nos encontramos, hay narradores tanto en primera persona como en tercera persona, pero suelen destacar los narradores en tercera persona. En los años 50 la narrativa avanza, se modifica y aparece la novela de denuncia. Esta novela no es exclusiva de la literatura española, sino que es común a toda Europa desde inicios del siglo XX. Se relaciona con esa idea de que la literatura puede ser un instrumento, una herramienta para cambiar el mundo y acabar con las injusticias. En España es las precursoras de este tipo de novela que se va a desarrollar durante la década de los 50, las podemos considerar El camino de Miguel Delibes, que es del año 1950, y La colmena de 1951 de Camilo José Cela. Pero podemos decir que las novelas propiamente sociales van a llegar después, destacan entre ellas, por ejemplo, El jarama de Rafael Sánchez Ferlosio de 1956 o Entre visillos de Carmen Martín Gaite de 1958, que ofrece una visión crítica de la vida provinciana de los años 50. Entre las características de esta novela social destacan un tipo de narración lineal y en un tiempo muy reducido, los personajes colectivos, seguimos asistiendo a una sencillez formal
y se recupera de la vieja y antigua novela realista ese intento de mostrar la realidad española de la época. En este caso, la novela realista de los años 50, la novela social, para diferenciarla de la novela realista decimonónica, va a ir un paso más allá, va a mostrar una sociedad un poco más desde un punto de vista quizás más crítico, más de crónica que el que se efectuaba en el siglo XIX. Volvemos a ver una evolución en la narrativa y nos encontramos con la narrativa de los años 60 que se va a convertir en una literatura de tipo experimental. Sucede así un cambio importante en las novelas que se publican. Vuelve a pasar lo mismo de siempre que ocurre en todas las épocas, que aunque hay cambios y hay novedades, se siguen cultivando los movimientos anteriores. Hay un cansancio del realismo social en esta época, quizás por los excesos al que llega, al que prima tanto su denuncia o ese instrumentalismo de la literatura por encima de quizás de el propio estilo o el carácter literario. Y también influye muchísimo la nueva narrativa literatura hispanoamericana de alta calidad y además con técnicas narrativas muy innovadoras, desconocidas en nuestra tradición hasta entonces. Tiene que ver con esto también, que hay una relajación en la censura y van a entrar en España y se van a traducir narradores europeos que hasta entonces estaban vetados, como Kafka, Proust o Thomas Mann, y narradores estadounidenses como Faulkner o John Dos Passos. En 1962 Luis Martín Santos publica Tiempo de silencio, que se considera quizás como la puerta que se abre hacia el experimentalismo. Es una novela que reúne todas las características de toda la narrativa experimental que se había venido cultivando en Europa desde principios del siglo XX hasta entonces. Otro ejemplo de este tipo de novela experimental puede ser Últimas tardes con Teresa, de 1966, de Juan Marcé, o Volverás a región, de 1967, de Juan Benet, que fue otro de los grandes cultivadores de la novela experimental. Como características principales de esta novela de los años 60 podemos destacar, entre otras, la mezcla de planos, de distintos planos temporales. Hay muchos saltos en el tiempo, asistimos a la vez simultáneamente de narraciones paralelas pero que son de tiempos diferentes, alternancia de puntos de vista y personas gramaticales en la misma novela. Hay varios narradores con diferentes personas gramaticales. Esto es un hábito que quizás no se abandonó ya nunca más en la novela. Una estructura narrativa abierta, no suele haber capítulos, se mezclan varias historias, los finales son abiertos, muchas ni siquiera tienen final. Abundan los monólogos interiores en este tipo de novela experimental, algunas de ellas son prácticamente la mayor parte. También hay alteraciones ortográficas como el sistema de puntuación tradicional, y sí que siguen abundando, como en la novela social, los personajes colectivos. Veamos ahora las autoridades más importantes de esta época de la narrativa. Empezamos por Carmen Laforet. Carmen Laforet nace en Barcelona en 1921, pero al poco de nacer se va a vivir a Canarias, y donde reside hasta los 18 años. En 1939 va a vivir a Barcelona, donde va a estudiar va a vivir durante 3 años en Barcelona, y ahí empezará la carrera de Filosofía y Letras, que no la terminó. Después se traslada a Madrid. Con 22 años
comenzó a escribir la novela Nada, que se publica en 1945 y le merece el premio Nadal de ese año. En 1946 se casó, tuvo 5 hijos de ese matrimonio, pero se separa en 1970. En 1965 viaja invitada a Estados Unidos, donde conoce a Ramón J. Sender, con quien luego va a mantener una gran relación epistolar, de la que surgirá su libro, su ensayo Mi primer viaje a USA. Después publicará Puedo contar contigo, que es una colección de toda la relación epistolar que tuvo con Ramón J. Sender posteriormente. Tras muchos años de una enfermedad degenerativa que la apartó del público, muere en 2004 en Majadahonda, en la Comunidad Autónoma de Madrid. De su obra destaca sobre todo, por encima de todo, Nada, en 1945. Causó un fuerte impacto. En Nada, Carmen Laforet presenta el desmoronamiento de un sector de la pequeña burguesía barcelonesa de los primeros años de posguerra. El personaje, narrador, está escrita en primera persona, quizás tiene algún matiz autobiográfico. Va descubriendo poco a poco toda esa miseria y esa sordidez que caracteriza esta clase social y estos años. Encontramos en la novela un ambiente real y problemático de una situación degenerada, que es la Barcelona de la inmediata posguerra. El estilo es desnudo y además está caracterizado por un tono desesperadamente triste. Fue considerada en su época la mejor novela española contemporánea y fue el libro más vendido del momento. Produjo un verdadero asombro y sigue siendo una de las obras de referencia de la época. En 1952 publica La isla de los demonios, que aunque se aleja un poco de Nada, sí que utiliza algunas experiencias de personajes anteriores a la novela. En 1955 publica La mujer nueva, que habla de la vuelta a la religión, y en 1963 publica La insolación, que debería haber sido el comienzo de una trilogía, 3 pasos fuera del tiempo, pero nunca la continuó. Para algunas autoridades La insolación es la mejor novela de Carmen Laforet, pero no todo el mundo está de acuerdo. Sigue siendo El peso de Nada, es muy importante, sobre todo por la influencia que tuvo en la narrativa posterior española. Con respecto al estilo, destaca siempre en Nada ese carácter autobiográfico, igual que Pascual Duarte con su protagonista Andrea, ese estilo sencillo y lineal, sin altibajos, sin interrupciones, y luego también ese valor testimonial de la obra con respecto a la sociedad que refleja. Continuamos con otro de los grandes escritores de nuestra literatura del siglo XX, Miguel Delibes. Miguel Delibes nació en Valladolid en 1920. Se posicionó, fue voluntario en la guerra civil, se alista como voluntario en el bando franquista. Aunque estudió comercio, pronto se dedica al periodismo y llegó a ser director del periódico El Norte de Castilla, cargo del que terminó dimitiendo por culpa de la censura, pero bueno, se dedicó al periodismo la mayor parte de su vida. En 1973 ingresa en la Real Academia Española. Recibió a lo largo de su vida los premios Cervantes y Príncipe de Asturias. Muere en Valladolid en el año 2010. De su obra, muy amplia porque es bastante prolífico, destaca la primera novela, La sombra del ciprés es alargada, de 1948, que entra dentro de esas novelas existenciales de los años 40, El camino, de 1950, donde narra las experiencias de un
un niño que va a abandonar su pueblo para irse a estudiar. 5 horas con Mario, de 1966, que es la obra más significativa con la que cultiva la novela experimental de la que acabamos de hablar. Cuenta la historia de Carmen, que está velando el cadáver de su marido, y está hablando, es un monólogo. Carmen representaría un sector concreto de la sociedad, esa España oficial y burguesa, y Mario representa pues un católico progresista y demócrata. Son un poco antagónicos los dos personajes. Entre otros títulos vamos a destacar Los Santos Inocentes, de 1981, que nos describe una sociedad prácticamente feudal de la Extremadura de la época. Y su última gran novela puede que haya sido El hereje, de 1998, que habla de el Valladolid del siglo XVI y es un alegato contra la intolerancia religiosa. Entre las características generales de Miguel Delibes podemos hablar de los temas que se repiten en sus novelas de manera constante: la muerte, la infancia, la naturaleza, el prójimo también, el reflejo de los ambientes rurales, sin perjuicio de otros ambientes que también refleja, pero sobre todo los rurales. El tipo de personajes, que suelen ser entrañables, los suele caracterizar además Miguel Delibes con algún tipo de manía que tienen sus personajes para diferenciarlos de los demás. Es notable y loable además la adaptación y el progreso estético de Miguel Delibes, que en cada época va a sumergirse en los movimientos. Practicó la novela existencial, la novela social, la novela experimental, adaptándose a cada época. Incluso en 1998, con el gran auge de la novela histórica, también se va a centrar en la novela histórica. Y ya para terminar, pasemos al último gran autor de esta época, Camilo José Cela. Camilo José Cela nace en Iria Flavia, en A Coruña, en 1916. También durante la guerra civil se posicionó y además combatió en el ejército franquista. Durante una parte de su vida tuvo el oficio de censor, y es ahí donde es atraído por la literatura y decide dedicarse a ella, a ser novelista. En 1957 ingresa en la Real Academia Española y es un autor muy laureado. No solo fue Premio Nacional de Literatura, Príncipe de Asturias y Cervantes como Delibes, sino que además fue Premio Nobel de Literatura en 1989. Murió en Madrid en el año 2002. Autor también muy prolífico como Delibes, podemos destacar de su obra La familia de Pascual Duarte, su primer éxito, novela que se incluye dentro de ese movimiento tremendista, con escenas de violencia extrema incluso. Otra de sus grandes obras maestras, La colmena, de 1951, se puede considerar la mejor representación de la novela española neorrealista. Además es una novela con un personaje colectivo y un final abierto. Publicó varios libros de viajes, podemos destacar Viaje a la Alcarria, de 1948, o Del Miño al Bidasoa, de 1952. También Camilo José Cela tuvo una etapa experimental de la que podemos destacar San Camilo, 1936, que es de 1969, Oficio de Tinieblas 5, de 1973. Y Madera de Boj, de 1999.
De su estilo podemos decir que realmente fue un experimentador de técnicas narrativas y que abrió nuevos caminos de expresión en cada obra. Su conocimiento de la realidad española, además, se plasma en un gran dominio de los registros lingüísticos. Él defendía una concepción abierta de la novela, reconocía la necesidad de una estructura, pero se declaraba propenso a coleccionar esqueletos dispares en palabras textuales. Destaca también en su estilo la influencia surrealista. Vamos a ver presente siempre lo subconsciente, lo irracional y lo erótico.